Hola Julio, ¿qué tal Adriana y toda el staff de Día a Día en FM Puerto? ¿Qué tal? Estamos nuevamente en el bloque Hacernos Mejor, en el cual siempre reflexionamos acerca de cuestiones que hacen a nuestra vida en esta sociedad, que es un tanto compleja, que nos exige mucho, nos exige sacrificio, que nos exige poner el cuerpo, poner la cabeza para llegar a fin de mes. Una sociedad en la cual con los años se fue debilitando esta idea que atravesó toda la modernidad, en la cual el trabajo organizaba la sociedad y se derivó hacia el lugar del consumo. Hoy la sociedad, por lo menos en la percepción de la gran mayoría de la gente que habita esta sociedad, lo que organiza internamente el funcionamiento es el consumo, ya no es el trabajo. Y el trabajo está mutando. ¿Qué pasa con el trabajo hoy? Todas las garantías que se habían logrado durante el siglo XX, todos los derechos que costaron huelgas, encarcelamientos, asesinatos, represiones feroces de parte de las fuerzas de seguridad, hoy se ven barridos por la ley Bases, que se votó hace ya varios meses, y por su implementación, que es lo que está empezando a pasar. Sentimos que perdemos derechos, que perdemos poder adquisitivo también, pero también que perdemos derechos que son fundamentales, como la salud. Hoy, cuando vamos a la obra social, ya no nos cubre la cantidad de cosas que nos cubría antes. Cuando vamos al seguro, ya no nos cubre la cantidad de tiempo o de meses o las rehabilitaciones. Cada vez los derechos que tenemos se achican. A lo mejor podríamos pensar en que movilizando solamente vamos a lograr revertir este proceso. Yo creo que el proceso de concentración de la economía nos ha debilitado muchísimo en cuanto a que las estrategias que tuvo el peronismo, el socialismo en su momento cuando era más combativo, el sindicalismo, era generar un piso salarial que permita que todo el mundo pudiera llegar a fin de mes y además una cantidad de derechos que permitan que muchas de las necesidades que tenían que cubrir los trabajadores se encargara el Estado de cubrirlas. Entonces, la pérdida de esos derechos deja un hueco muy grande. Y no solamente un hueco desde el punto de vista económico, sino también un hueco desde el punto de vista simbólico. Que el Estado no se haga cargo de esas cosas es librar a la gente a la negociación directa con las empresas. Cuando el sindicalismo también, porque en el sindicalismo, sobre todo en las ramas privadas, hubo mucha entrega de derechos en los últimos años y muchos sindicatos, muchos sindicalistas, muchas comisiones directivas se han hecho los desentendidos a las necesidades de los trabajadores. Entonces se retrocede muchísimo en materia laboral. Estamos complicados, sobre todo porque el mundo del trabajo está mutando, porque en esta mutación no se toman en cuenta los derechos, ya no existen, simplemente es un contrato entre particulares, como si estuvieran en igualdad de condiciones quien contrata y quien es contratado. El contrato es no por tiempo definido, es simplemente por un trabajo. Son piezas intercambiables, o sea que tu trabajo lo puede hacer cualquier otro. Se avanzó mucho también en todo lo que es el trabajo cognitivo, el trabajo de conocimiento, el trabajo en la computadora.
se puede hacer a distancia desde la casa, con lo cual también las empresas logran sacarse de encima esa responsabilidad de tener un espacio de trabajo, conexión a internet, un lugar que tenga buena iluminación, que esté calefaccionado en invierno, que tenga aire acondicionado en verano o ventiladores, que tenga gasto de energía, gasto de gas. Bueno, de esos gastos se desentienden las empresas con todo esto del trabajo remoto. Pero además avanzamos hacia un trabajo en el cual no se toman en cuenta los aportes. Ya durante los 90 vivimos lo que fue las AFJP, la estafa de las AFJP. Y en algún punto yo creo que tienen ganas de volver a repetir lo mismo. Y cuando digo tienen ganas me refiero al poder, me refiero a la gente que maneja los hilos de la economía, a las grandes empresas, a los 8 o 9 empresarios argentinos, más todas estas empresas de afuera, que son el 30 al 40% de las empresas más grandes de nuestro país, que son capitales de afuera que remiten utilidades afuera, o sea que toda la plata que ganan, todas las ganancias no se quedan en el país. Entonces muchas veces te dicen, bueno, está bien, las empresas grandes generan empleo, depende qué empresa. Las aceiteras no generan mucho empleo. Es más, el impacto de los salarios en la ganancia total de la empresa es ínfima. Es del 0,00 y algo por ciento. O sea, cuando piden aumento de salario prefieren ni siquiera discutirlo y se lo dan. Lo cual también hace que se produzca por ahí una diferencia muy grande entre salarios industriales en una rama y en otra. Por ejemplo, los aceiteros tienen un muy buen convenio colectivo y la UOCRA o los metalúrgicos, los petroquímicos, están mucho más abajo. Entonces, ante estas situaciones, digamos, de pérdida de trabajo, de pérdida de empleo, en que además proliferan los empleos en los servicios y muchas veces ni siquiera en relación de dependencia, digo caso Uber, caso cadetería, caso la mayoría del trabajo online que se hace para empresas de afuera. Son todos trabajos en los cuales no tenés cobertura social, no tenés obra social, no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, cobrás pura y exclusivamente por el tiempo efectivo de trabajo. Eso es justo, eso sería justo en una sociedad en la cual existiera justicia. Pero en una sociedad como esta, en la cual los impuestos son regresivos, los impuestos se le cobra lo mismo de impuesto a una persona pobre que a una persona rica, la mayoría de los impuestos funcionan así, son impuestos fijos, no son impuestos según el ingreso. Una sociedad en la cual las grandes empresas no pagan ganancias porque están exentas, porque además les damos esas ventajas. Encima de que explotan a sus trabajadores, maximizan las ganancias a través de que el Estado, con la excusa de que generan empleo, que muchas veces no es así, le dan beneficios fiscales. Entonces, la situación es complicada, muy complicada, es apremiante. Y si entre los sectores que nos interesa qué va a pasar con el mundo del trabajo no se establece un espacio de discusión profundo, pensando estratégicamente en lo que se viene, pensando en cómo defender esos derechos, pensando en que no podemos tener de única herramienta para conseguir derechos la marcha, la movilización, sino que hay que empezar a generar otro tipo de estrategias, entonces el panorama que se nos viene va a ser oscuro. Sin embargo, como decía Victorio, mi viejo, que tenía ese optimismo de siempre encontrar alguna lucha de esas que eran épicas, que eran de David contra Goliat, de un grupo de trabajadores contra los empresarios poderosos de la Argentina, y
y decía, bueno, pero ojo que los compañeros allá en Avellaneda están luchando, y encontraba ese optimismo, en esa visión de que una pequeña llama puede lograr muchísimo para todo el movimiento obrero. Pensar en el futuro, pensar en cómo ir posicionándonos, pensar en estrategias a corto, a mediano y a largo plazo, pensar en cuál es el lugar al que queremos llegar, puede llegar a orientar la acción colectiva de todos los espacios sindicales, políticos, para lograr una sociedad en la cual realmente se pueda vivir mejor. Nos encontramos la semana que viene. Les mando un abrazo muy grande. Se acercan las fiestas. Espero que le estén pasando bien. Y si no le están pasando bien, acuérdense que acompañados es más fácil. Un abrazo muy grande a todos.